Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Entre las leyendas del exilio hay algunas que tienen una historia que necesariamente ha transcurrido en el anonimato. Tal es el caso de Rick Prado, Enrique Prado Menéndez, quien protagonizó un sinnúmero de operaciones clandestinas como jefe de operaciones de contraterrorismo de la CIA, que fue además SIS-2, que es equivalente a general de división en el ejército, 2 estrellas. Ustedes han estado en estos días viendo el anuncio de los reportajes especiales que se van a transmitir o que va a transmitir nuestro servicio informativo de noticias desde el lunes 19 hasta el martes 23 de este mes. Y luego el sábado 24 será proyectado el documental completo en nuestras pantallas de América TV. Pero hoy vamos a conocer más de esta historia extraordinaria de un verdadero guerrero de las sombras. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Nos acompaña nuestro gerente general Miguel Cosío, que ha sido además productor ejecutivo de este trabajo periodístico. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Miguel. Juan, gracias por la invitación. Bueno, han creado una gran expectativa, así que tienes que contarnos, veo que tienes un libro en la mano, un poco más de qué trata todo esto. El libro de Rick. Mira, bueno, Rick ha estado aquí, Rick Prado, ha estado aquí en nuestro canal, estuvo con Marián de la Fuente en un programa, estuvo también con Jorge Luis Sánchez Gras, y también queremos incorporarlo como un analista importante al programa A Fondo. Y entonces, una de las ideas que hay, y una idea que tiene el buen amigo común, no solo Rick Prado, que es un buen y gran amigo, sino el doctor Rafael Marrero, tiene la idea de llevar el libro al español, porque yo le decía a Rick, mira, es que tu historia, olvídate de Netflix, es una historia de una aventura tremenda, y ahora voy a decir por qué. Y nuestro presidente y CEO, Carlos Basallo, que además viene del mundo del cine, ha sido un gran productor, un gran director, estaba en España y yo le propuse, le dije, mira Carlos, ¿por qué nosotros no hacemos esta casa que ha hecho Leyendas del Exilio? Tú mismo has hecho un sinnúmero de reportajes. ¿Por qué no hacemos la historia de Rick en español, televisada con nuestros esfuerzos? Y así fue, juntamos un buen equipo de producción excepcional, como todos los colegas que trabajamos en esta empresa. Nuestro periodista, nuestro presentador de noticiero de las 4, Daniel Benítez, nuestro director Claudio Pereira, en la fotografía estuvo Luis Quián, en la producción estuvo Loreta Álvarez, que está aquí con nosotros, que es productora además de las emisiones de noticias, sobre todo a las 7 y a las 10. Y estuvo también Giancarlo Mosanto, que es un artista gráfico extraordinario, como ustedes pueden haber visto esta presentación, que no tiene nada que envidiarle a esas producciones gigantescas de Amazon Prime o Netflix u otras plataformas. Y entonces nos embarcamos en el buen sentido en la tarea de hacer esta historia. Yo conocía bastante de la historia de Rick y el libro es fascinante y es importante por varias razones. Primero, Rick es un testigo excepcional, es un testigo único de 2 eras importantísimas de la historia contemporánea del mundo. La Guerra Fría, donde él fue un partícipe importante, y la guerra contra el terrorismo, donde lo fue aún más. Rick Prado, no voy a dar muchos detalles de su vida, porque si no, no ven nuestra serie de noticias que comienza, como bien dijiste, el lunes 19, en todas las emisiones de noticias, y el sábado 24 tendremos a las 8 de la noche el documental, un especial de 1 hora lo hemos hecho, donde cuenta parte de su larga trayectoria por la vida. Solo quiero decir
Rick Prado obtuvo el rango CIS-2, que en la Agencia Central de Inteligencia es el equivalente, en el caso del Ejército, a un general de 2 estrellas. Fue jefe de operaciones contra terrorismo, ha viajado el mundo entero, por ejemplo, él atendió el programa especial de la CIA y era el enlace para todas las agencias, incluyendo el ejército norteamericano, en el caso de las 2 Coreas, Surcorea, donde él vivió, y Corea del Norte. Estuvo en Filipinas cuando tú recordarás, yo creo que ya en esa época tú venías siguiendo tus aventuras periodísticas, el caso del traspaso de poder complejo en Filipinas entre Ferdinand Marcos y Corazón Aquino. Ahí hubo una guerrilla, se llamó el Ejército Popular, un ejército maoísta, y que tenía grandes vinculaciones, tenía grandes vinculaciones con el núcleo terrorista. Rick, el tema del terrorismo, del interés por luchar contra el terrorismo, a él le vino desde muy temprano siendo oficial de la CIA. De hecho, él se gradúa en la Universidad George Mason University y su tesis, que obtuvo con grado honorable, la tesis fue precisamente sobre contraterrorismo, y ha viajado el mundo entero. Ha estado hasta en Egipto, en todas partes. Tuvo 3 tours a Irak. Es verdad que estuvo a punto, antes del 11 de septiembre, de poder capturar a Osama Bin Laden, sí, solo esperando una orden. Sí, mira, Rick Prado es uno de los fundadores de lo que se llamó Alec Station, la estación Alec. Ya en los años 90, después de la retirada de las tropas soviéticas, el fracaso de las tropas soviéticas, casi 10 años de ocupación en Afganistán, donde Bin Laden había llegado, creo que en el año 86, a incorporarse, a ayudar a la insurgencia de los mujahedines, a financiar. Venía de una familia poderosa saudí, y desde ese momento ya la CIA le venía prestando el núcleo de la CIA, que entendía el mundo del terrorismo, y que el terrorismo ya no solo era un asunto geográfico ubicado ahí. Por ejemplo, en el caso de Hezbollah, que en el año 82, hasta el año 82 era el grupo terrorista que más norteamericanos había matado, y la CIA le empezó a prestar atención a ese fenómeno y a entender que eso no se trataba de un asunto geográfico, eso era un asunto global. Como mismo Rick decía, que Bin Laden había roto las paredes del terrorismo, en que Al-Fatah o Hezbollah o los chiíes no se ligaban entre ellos mismos, y empiezan a ver ese fenómeno. Y en finales del año 95, hacia el verano del 95, se crea en la CIA un grupo, una unidad especial que se llamó la estación Alec. Alec, debido al nombre de uno de los hijos del fundador como analista de esa estación, y en ese momento Rick era a su nivel el máximo activo operacional que tenía la agencia para el tema contra el terrorismo, y él se incorpora a la estación Alec. Ellos desarrollan una cantidad de operaciones de vigilancia tremenda, y tenían a Bin Laden muy cerca, sabían en qué carro andaba, dónde vivía, por dónde circulaba en Jartum, que es la capital de Sudán, y donde, por cierto, empieza el embrión de Al-Qaeda en el año 88. Al-Qaeda quiere decir la base. Y ellos primero querían capturar a Bin Laden. ¿Por qué? Porque querían desmontar todo el aparato financiero, logístico, que ya veía la CIA que esto se estaba armando. Había muchos personajes importantes en la CIA, Rick lo cuenta, Cofer Black, que después terminó siendo director de contraterrorismo, y había otro personaje que vas a descubrir en la serie, que estuvo tan cerca de Bin Laden que lo pudo haber matado hasta con un lápiz. Dice. Vamos a ver, y yo quiero que tú me expliques algo de lo que él cuenta sobre este capítulo. Adelante. Sí, matar a Bin Laden no hubiera sido facilísimo. Billy lo hubiera, como me decía él a mí, yo lo hubiera podido matar con un lápiz, porque estuve tan cerca de él en ese momento. Pero el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, esa administración, nunca apreció lo que le estábamos poniendo adelante, porque no querían. Claro, esto es antes del 11 de septiembre. Sí, él está hablando del año 96. Todavía ni siquiera habían ocurrido
el atentado. Primero, porque hay un primer atentado en el Bueno, en el año 93 hubo un primer atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y eso despertó la atención de la CIA. Es decir, el nuevo fenómeno que estaba creándose. Por eso 2 años después se crea esta unidad especial y no solo en esa ocasión. Acuérdate, esto es el año 96. En el año 98 ocurren los atentados del USS Cole, donde murieron, creo que, si mal no recuerdo, 17 marinos. El barco. Después, en el barco, en el destructor norteamericano en Yemen. 2 años después ocurren los atentados contra las embajadas en Nairobi, Kenia, y en Dar es Salaam, en Tanzania. Hay, creo que más de 200, casi 300 y tantos muertos y más de 5.000 heridos. Es decir, era un fenómeno que venía gestándose y que ya apuntaba al peligro que representaba Bin Laden. Y Rick, para no adelantar mucho más, estuvo en el centro de todo eso. Y ahí él va a contar y revelar, ya de hecho hemos puesto una parte de su consideración, pero su historia, Juan Manuel, es decir, él fue el primer cubano que llega a la zona de los Misquitos en Nicaragua. Sí, que habían sido bombardeados por en el año 81. Es decir, los Misquitos están ubicados en la parte sur de Honduras y es en la costa norte que da hacia el Atlántico de Nicaragua. Eso fue dominio británico, por cierto. Fue dominio, bueno, los británicos estuvieron hace 5 siglos, estuvieron hasta los holandeses, claro. Ajá, claro. Pero fueron bombardeados indiscriminadamente por Daniel Ortega. Vamos a ver una pausa y cuando regresemos un poco más de esta historia, de este testigo excepcional, de este protagonista, no solo testigo. Es un protagonista de la historia. En las sombras, ¿no? La vida de un guerrero en las sombras, ya regresamos. Bueno, continuamos hablando de Rick Prado, el guerrero de las sombras, y de esta serie que va a empezar el lunes 19 hasta el martes 23 de este mes en nuestros servicios informativos, hasta el viernes, disculpa. Sí, no tiene sentido. Y el sábado 24 es el documental completo a las 8 de la noche. Ahora, ¿qué lección de actualidad tiene esto? Porque hay quien te puede decir, bueno, es una historia ya antigua. No. De hecho, estaba conversando, te comenté con Rafa Marrero, el doctor Rafael Marrero, quien por cierto me acaba de recordar que el equipo de la CIA que estaba en Jartum, en Sudán, originalmente estaba tratando de cazar, de capturar a Carlos el Chacal cuando dieron con Bin Laden. El venezolano. El venezolano, que ya es conocida la historia. Pero mira, la historia de Rick Prado es digamos, polisémica, si los sociólogos quisieran calificarla, porque tiene varios niveles. Primero, la historia de él es fascinante, es decir, cómo sale de Cuba, lo van a ver, sale solo. Con Peter Pan, ¿no? Pedro Pan. A apenas 10 años, solo sin hablar una sola palabra de inglés, llega a Miami y de Miami lo mandan para un orfanato en Colorado, donde vive solo. ¿Cuánto tiempo estuvo sin ver a sus padres? Estuvo 8 meses. Y la historia de la familia, cuando llega aquí, la familia no era una familia súper adinerada, era una familia cómoda que vivía en Manicaragua, Las Villas, antigua provincia de Las Villas, que le despojan de todo. Al padre de Rick, que es su ejemplo. Y la historia de él muchas veces dice que Dios lo puso en posiciones, bajo el ejemplo de su padre, que lo llevaron por un camino que siempre marcó un hecho importante. Entonces, la historia de Rick como ser humano, como historia narrativa, nosotros que venimos del mundo de la comunicación, es fantástica, es impresionante. La historia de lo que Rick vive en esas 2 eras contemporáneas, que es la Guerra Fría. Él está en Nicaragua, él está en Costa Rica, está en otro país que me reservo porque así lo ha pedido, en Centroamérica, en Sudamérica. Después él pide viajar a Asia para conocer, el practicante de karate, de artes marciales desde su juventud, y le fascinaba el mundo asiático, y tiene que cambiar su destino, porque así las razones de su trabajo se lo imponen. Está en Medio Oriente, está en Filipinas. En cada momento de su vida coincide con un momento histórico importante de lo que estamos viviendo hoy. Y eso también me fascina y creo que a cualquier lector del libro lo atrapa. Punto número 3, y desde mi juicio creo que es la razón de su libro que no voy a revelar.
él marca un tiempo de distancia desde que deja la agencia y decide escribir el libro. Uno de sus mejores amigos y mentores, Cofer Black, una institución en la CIA, lo impulsa a hacer el libro por las razones que él expone, que como dije, prefiero que la gente lo vea. Y esas motivaciones, Juan Manuel, tienen un peso específico tan grande en este momento, no solo para los que vivimos aquí en el exilio, él es una leyenda del exilio, ya que nosotros hicimos la serie, sino para lo que está viviendo Estados Unidos y el mundo occidental. Es decir, el mundo está viviendo en una de esas grietas donde tiene que decidir cuál va a ser el rumbo. Está atrapado por una parte en una historia de unos protagonistas que viven en el pasado de un modelo político y social y económico, que en este momento lo representan sobre todo Rusia, China, Irán y todos sus aliados, ese sistema de Estado totalitario, opresor de las libertades, y los peligros y las complejidades que el mundo occidental, con el experimento de la democracia hacia la libertad, también tiene. Cómo salir, cómo ayudar, digamos, a que el mundo sea más equilibrado. Entonces, las reflexiones que él hace sobre por qué hemos llegado a este punto son extraordinarias. Y él es un hombre de acción, es un hombre de acción que a la vez tiene un pensamiento profundo. Bueno, se gradúa, te dije yo, de George Mason University con honores por una tesis sobre contraterrorismo. En el año 84, es decir, cuando la CIA decide sacarlo de Nicaragua, decirle, espérate, ya tú has sido, como él dice, un martillo, tienes que pulirte, ir a la escuela de espionaje, y Rick viniendo de 3 años y tanto de la guerra, de la primera línea de fuego, de la Guerra Fría, del momento en que la Unión Soviética y Cuba están apoyando el experimento sandinista, tiene esa transformación. Y yo creo, después de leer el libro y conocer parte de su vida, esa experiencia es lo que le permite arrojar, tantos años después, luz sobre un fenómeno tan complejo como está viviendo el mundo ahora. Y por eso yo creo que este libro, y la gente tiene que conocerlo, tiene una actualidad tremenda. Aquí hay otro pequeño pedazo de lo que viene, que habla dice, sin miedo a las armas. Quiero que me lo expliques después que lo veamos. Yo saqué mi arma. Ahora, si yo te saco un arma de aquí ahora y te hago así, ¿cuál es tu reacción? Ni se movieron. Yo le puse tenía una 45 y era stainless steel. Le pongo la pistola y ellos no se preocuparon en lo absoluto. ¿Quiénes ni se movieron? Sí, mira, esto es un gancho para que la gente lo vea. Esto es una de tantas experiencias donde su vida estuvo en peligro. Su carrera en la CIA y antes estuvo permanentemente en peligro. De hecho, ni se lo contaba a Carmen, su mujer. Ella se entera de muchas cosas gracias al libro. O sea, ellos tienen 40 años de relación de matrimonio. El libro está en inglés todavía. El libro está en inglés. Hay un esfuerzo por llevarlo al español. O sea, que el primer esfuerzo al español es esta serie y este documental. Este documental. Y que él va a venir, va a compartir aquí con nosotros. Y lo que él está contando en ese episodio es algo que le ocurrió en un país asiático, que lo estaban cazando para matar, entre tantas aventuras y probablemente desventuras que tuvo. Y él se da cuenta con ese olfato que tiene para el peligro y saca su arma antes, y ahí verán cuál es el desenlace de la historia. Sí, pero, hablando de los otros, eran tipos de mucha sangre fría, porque dice que ni se movieron. Ahora, una cosa que es importante, porque como están, ya sabes, casi 180.000 cubanos que han llegado en el último año aquí a los Estados Unidos, muchos llegan a Miami y me paran y me dicen que ven el programa desde Cuba, ¿no? Y entonces no dejo de tener pendiente cuál puede ser la visión de las cosas que se dicen aquí en Cuba. Y en Cuba, cuando tú hablas de alguien de la CIA ha sido denostada, tratada como una suerte de agencia tenebrosa, de criminales y asesinos que se mueven a la sombra, pero como si no fuera una institución oficial del gobierno,
Si tú puedes explicar un poco, ¿no? ¿Qué cosa es la CIA? Todos los gobiernos en el mundo moderno y desde, yo te diría, buena parte del siglo XX, tienen sus aparatos de inteligencia y de contrainteligencia. En los Estados Unidos hay 18 agencias que se ocupan, 18 agencias o entidades, digámoslo así. Eso creció después del 11 de septiembre. Que se ocupan del tema de la seguridad. La Agencia Central de Inteligencia se crea después de la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo de la Segunda Guerra Mundial estaba la Oficina Estratégica de Servicios Estratégicos, que era el predecesor de la CIA. Yo te diría, a la CIA se le puede culpar de cuánta cosa desde entonces, desde su creación en el año 47 para acá, haya existido. Pero sin esa institución, ¿el mundo tú crees que sería como es hoy? Te voy a poner un ejemplo, y lo dice Rick, y creo que debes ver la película Zero Dark Thirty, la película de una de las oficiales que durante 12 o 15 años de su vida, su única misión era dar con el paradero de Bin Laden, cosa que logra y que esa unidad es la que lleva a que finalmente se elimine esa amenaza para el mundo moderno. Sin esa institución, ¿qué hubiera pasado? Yo me pregunto. Sin esa institución, ¿qué le pasaría hoy a los ucranianos? ¿Qué le pasaría a la estabilidad mundial si una institución, no como la CIA, como el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad? Sí, pero la idea, digo, pensando en los de Cuba, la CIA es una institución oficial que tiene un edificio que no está oculto en un sótano y que tiene unos trabajadores. Usted se mete en la página de la CIA y usted puede aplicar para encontrar un trabajo allí. Ajá. Otra cosa es que califiques. Eso será otra cosa. Porque la imagen que han creado en Cuba, bueno, de hecho acusaban a todo el mundo de ser de la CIA. Es una percepción absolutamente tenebrosa. Es la entidad que se encarga de la inteligencia, que trabaja generalmente fuera del país, y la contrainteligencia, que trata de combatir la inteligencia de los otros enemigos, ¿no? Entre los enemigos hay que contar los de Rusia, los de Cuba, los de en estos días, norte, los de China. Tú que cubriste eso, mira qué cosa. En estos días, estamos a día 14, ¿correcto? Hace un par de días se cumplieron 24 años del desmantelamiento de la red Avispa. Tú me has contado muchas veces que tú diste el campanazo con la identificación de Juan Pablo Roque en aquella esquina de aquella casa que fuiste. Algún día se la contarás a nuestro público. No, pero si me lo están viendo, su esposa y la suegra me votaron porque no lo creían. Claro. Que eso podía pasar. Claro. Yo conozco y ha venido a este programa uno de los altos oficiales del FBI, Jorge Quesada, un buen amigo y un gran comunicador, que dedicó 4 años y tanto, casi 5 de su vida personal al desmantelamiento de la red Avispa. Expuso... Que asesinó, Sí. Asesinó a los muchachos de Hermanos al Rescate. Correcto. Porque siempre se dice los pilotos, ¿no? Había quien no era piloto, quien simplemente se montaba mucha gente en las avionetas de Hermanos al Rescate. Y ahí tú ves a Gerardo Hernández dirigiendo... Y René son cómplices de ese crimen. Es increíble que los hayan liberado. Eso es una vergüenza. Correcto, correcto. Entonces, yo me pregunto... Y estaban además tratando de espiar, y eso es un hecho concreto y comprobado, incluso a Boy, que después es otro miembro de la red Avispa que no está en la lista inicial, de espiar las unidades y el Comando Sur, unidades militares. No, la base de Torquay Point, por favor. Exactamente. No. Es decir, cuando uno ve la perspectiva de la historia, es lo que cuenta Rick, uno cree que la Agencia Central de Inteligencia es tipos matando por ahí, asesinando, Jason Bourne y todas las películas que nos entretienen mucho. Es mucho más complejo. Entonces, Rick nos va a contar su verdad, por qué tantos años después ha decidido publicar parte de sus memorias y abrirnos las puertas de su casa y que un equipo de América TV pues contara parte de su historia también en las próximas emisiones. Bueno, pues muchísimas gracias. Le recordamos al público que a partir de este lunes 19, ¿no? Lunes 19. Nuestros noticieros, y eso va a ser hasta el viernes. Daniel Benítez va a estar ahí en la... Y el sábado 24 va a ser el documental completo a las 8 de la noche también en nuestras pantallas. Veamos nuevamente la promoción.